Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Politeya, su espacio para la reflexión sobre la política, la economía, la historia, la sociedad y muchos temas más. Hoy me acompaña de nueva cuenta, que ya lo extrañábamos, al maestro Sergio. Hola, hola. Gracias por estar aquí con nosotros, Hola, profe. gracias, gracias. Teníamos planeado, el maestro Sergio y yo, hablar de China. Bienvenidos al episodio 46 y se tituló El milagro de la República Popular de China. Teníamos ya tiempo queriendo hablar de este tema. El maestro es un conocedor, Fanático, soy fanático de China. conocedor, fanático y todo sobre lo que es la cultura china, pero también agradecerle al maestro y felicitarlo porque hace poco fue papá, de nueva cuenta. Felicidades, profe. Gracias. Y pues comenzamos. De nuevo, episodio 46, El milagro de la República Popular de China. El fundador de la República Popular de China, Mao Zedong, había fallecido hace 2 años, en el 1976, dejando un controvertido legado del país. Entre sus grandes proyectos se encontraba el Gran Salto Adelante de 1958 a 1962, cuyo objetivo era transformar la economía agraria del país, que provocó una hambruna por la que murieron, dicen los expertos, que al menos 10 millones de personas. Y según otras fuentes, al menos 45 millones. Este muchacho también fue el responsable de lo que se le llamó las revoluciones culturales o la revolución cultural, en la que esencialmente luchaba contra los simpatizantes del capitalismo. Entre eso dejó centenares y varios millones de fallecidos, según diversas fuentes. Nada más aquí una puntualización rápida. Empezamos muy potente. A ver. Es que Mao es el primer candidato por el Partido Comunista Chino en ganar una elección. Okay. Entonces, sí, básicamente la promesa era famoso salto hacia adelante. Okay. Las cifras, según yo, no sé, hay que checarlas, vienen de un famosísimo y controvertido libro que se llama El Libro Negro del Comunismo. Okay. Entonces, ese libro contabiliza las muertes, pero no directamente relacionadas a... O sea, por ejemplo, dice, es que el comunismo ha matado a 1,000 millones de personas, pero, o sea, contabiliza a los que se murieron de accidentes automovilísticos, de enfermedades naturales. Y si vamos a tomar esas cifras, entonces, ¿cuántos ha matado el capitalismo? Entonces, así como que... O sea, como que no es algo... Guardar distancia en eso. También en ese mismo libro, después el autor sale a pedir disculpas porque sí exageró demasiado. Las cifras. Entonces, no sé si vienen de ahí o no. Bueno, es que también, Sí, a ver, cuando investigas así, básicamente te van a aparecer ese tipo de cifras, y sí se puede asustar la gente, ¿eh? También vamos a entrar en perspectiva. La primera cifra que nos da la información que yo informo son 10 millones. Ajá. Entonces, también dice que posiblemente eran 45 millones. O sea, entonces digamos que estamos en ese rango, ¿no? Ok, vamos a continuar. Bueno, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis porque a lo mejor como que, acuérdense que soy historiador. China, toda su existencia, que data de más o menos de 5,000 años, siempre había sido un imperio. Diversas dinastías habían gobernado China. Entonces, China tiene una tradición cultural de mucho tiempo. 5,000 años. Milenaria, de hecho de las más antiguas del mundo. Muchísimos inventos hicieron los chinos, muchas aportaciones que hicieron a la humanidad. El punto, digamos, que vamos a tratar en este tema, en este episodio, tiene que ver más con cuando China deja el imperio, o deja de ser un imperio, para volverse un estado comunista, ¿sale? Entonces, este muchacho, Mao, como bien lo dice el maestro, es el primer presidente que propone el Partido Popular Chino. ¿Sí es Partido Popular Chino? Partido Comunista. Perdón, Partido Comunista. ¿Pero es Partido Comunista Chino? ¿O Partido Popular Comunista Chino?
algo así. Sí. Ok. Entonces, otros de los datos que yo me encontré, el Producto Interno Bruto, cuando recibe Mao, el gobierno de China era de 150 millones de dólares. Imagínense esa cantidad para un país en ese entonces de 800 millones de personas. Esa situación de pobreza y hambre, cuando Mao deja el poder y llega un muchacho que se llama Deng Xiaoping. Y entonces este muchacho empieza a hacer una serie de reformas. Que es el actual gobernante, Deng Xiaoping. ¿Es el mismo? Sí. ¿Es Xiaoping. ¿Es Xi Jinping? ¿Xi Jinping? No, perdón. No. Deng Xiaoping es el... Ajá, sí, okay. Es el anterior. Sí, Okay. Entonces, este muchacho, Deng Xiaoping, empieza una serie de reformas al ver digamos que todos los estragos que provocó Mao, a lo mejor con los proyectos que él traía. Entonces, una de sus reformas, digamos, icónicas se llama reforma y apertura. Okay. ¿Estas reformas en qué se trataban, profe? Bueno, ahí te va. Primero voy a retomar un poquito lo de Mao, porque sí, en la historia occidental ha tratado muy mal a Mao, pero si vas a China, para ellos es un héroe. Entonces hay que también entender esa parte. Lo que pasa es que sí, evidentemente para el mundo occidental, Mao retrocede unos años porque vuelve al sentido agrícola. O sea, le apuesta mucho al campo. Demasiado, diría yo, pero su preocupación nace de precisamente tener los recursos alimentarios posibles para alimentar a su propia nación, es decir, una soberanía alimentaria. Exactamente, él buscaba que no dependiera del mercado chino, al menos del alimento. De otros países. Entonces, por eso mucha gente considera que, no, pues es que estaban bien pobres, pero es que lo cierto es que le invirtió básicamente a la cuestión agrícola. Después viene Deng Xiaoping y dice, vamos a abrirnos ahora hacia el mercado. Lo cual hay mucha gente dice, ya ven, China entonces no es comunista porque cree en el mercado. Sí, pero recuerden que dijimos en episodios anteriores que el mismo Mao dijo, el mercado es un pésimo amo, pero un excelente esclavo. ¿A qué se refería? Ya nos dimos cuenta que siempre el sistema capitalista tiende a estos monopolios, ¿no? Entonces decía, pues si va a ser un monopolio, prefiero que el monopolio lo tenga el Estado, claro. Entonces a partir de ahí empiezan a hacer esas aperturas a mercados extranjeros, pero poniéndoles condiciones para que los trabajadores chinos sean los que manejen de alguna manera esas... Y hay que considerar que esa apertura tampoco fue de que, de un día para otro y abro todo, ¿no? O sea, fue paulatina, fue en diversos sectores. Exacto. Sí, lo que sí supieron hacer muy bien los chinos fue leer lo suficientemente, ¿cómo lo podemos decir? Anticiparse a muchas cosas del mercado. Por ejemplo, se fueron del lado tecnológico en cuanto a chips, en cuanto a diseños de computadoras o dispositivos móviles, y hoy por hoy pues, se convirtieron en una gran potencia. Pero no nos vayamos tan adelante. Bueno, llega este muchacho con esta serie de reformas que, como bien lo estás diciendo, o sea, no es una apertura total, no, porque no se abrieron totalmente. Porque sería libre capitalismo, otra vez sería libre mercado. Exacto, incluso los chinos hablan de un capitalismo chino, ¿no? O un capitalismo a la China, pues, o sea, como que muy específico de ellos. Bueno, abre unas cosas que les llamó zonas económicas especiales. O sea, ¿qué significa esto? Que diversas zonas podían estar abiertas a esto. Obviamente, en un principio, China no es la innovación que era ahorita. Obviamente, China, el principal aporte que tenía China, primero era su gran mano de obra, que era muchísima gente, y que era una mano de obra muy barata. Ahí podríamos entonces hablar del periodo chino en donde prácticamente regalaban la manufactura, pero ellos, podemos decir,
Ellos lo que querían era apropiación intelectual de esas producciones, o sea, aprender cómo Sí, se claro, hacían claro. para ya después buscar esa independencia y hacerlos por sí solos. Exacto. Por eso, no sé si recuerdan, hace unos 20 años empezamos a ver lápiz chino, hasta las Sí, imágenes no, estas religiosas hechas en China, todo se empezó a hacer en chino y generalmente se hizo esa fama de que eran productos de baja calidad. Ok. Sí, sí, sí. No, y de hecho sí. O sea, o sea, se da esta transformación donde incluso se le llamó la fábrica del mundo, Ajá. China. Entonces, obviamente, pues. Que hoy por hoy sigue siendo, pero sí, ya sí, hablamos de una calidad superior. Pero ya cambió. Sí. Ya cambió totalmente. Bueno, pero en ese primer momento, digamos, lo máximo que tenía que ofrecer China en ese momento, pues era una gran mano de obra, muy económica. Entonces, muchas de las industrias lo que hicieron fue trasladar sus producciones a China. Entonces, ¿qué pasó con los chinos? Como bien lo dice el maestro, o sea, ok, a lo mejor en ese momento económicamente no se vieron muy beneficiados, porque realmente los sueldos eran unos sueldos muy bajos, pero se apropiaron de la cuestión intelectual, o sea, aprendieron a hacer las cosas y luego ya después las superaron. Sí, claro. O sea, por ejemplo, el ejemplo más claro hoy por hoy es iPhone. Sí, o sea, la tecnología. En su momento iPhone pasó prácticamente toda su producción a China y de repente hoy vemos a Huawei, a Xiaomi lanzar celulares más baratos. No, y con mejor tecnología. Mejor. Y yo diría ya mejor, sí, no. Yo concuerdo contigo, pero aprendieron cómo hacer las cosas, investigaron, vieron cómo se manejaba el mercado, también esa apertura de la gente, esa cultura de sentirse orgullosos de su propia nación, los hacía, o sea, hay una entrevista donde decían, de repente el gobierno les pidió que abrieran aperturaran cuentas en bancos nacionales. Okay. Y la gente fue. Y les pregunta, bueno, pero ¿por qué hiciste eso? Porque me lo pidió mi gobierno. Ok. Ok, entonces estamos en esta primera etapa. Ajá. China se vuelve la fábrica del mundo. Ajá. Como tú bien lo dices, y lo digo yo también, que la mano de obra era muy económica. Era su principal, digamos, fuente de atracción para las empresas. Las empresas llegan a China, los chinos apropian esa tecnología, empiezan a hacer ¿Cómo cambia digamos, la dinámica de la sociedad china, todas esas transformaciones que van llegando desde afuera? Es que entendamos que vienen entonces, antes de que ganara el Partido Comunista Chino, venían de una Segunda Guerra Mundial, venían siendo, voy a usar un poquito un lenguaje medio feo, pero así fue, o sea, no me lo estoy inventando yo. Sí. Fueron vapuleados por una nación japonesa horriblemente. De hecho, allí el Escuadrón 271, creo que lo llamaron, el Escuadrón de la Muerte, hizo varios experimentos y la mayoría de sus prisioneros eran chinos. Y entonces venían muy decepcionados con el sistema que les prometía mucho, pero se dieron cuenta que como son ellos en una población vasta, se dieron cuenta que no lo iban a lograr así. Uh-huh. Con la apertura, ahora sí. Bueno, que también hay que hacer un pequeño paréntesis. Japón era una potencia militar. O sea, tampoco Japón, cuando le gana a China, efectivamente, los japoneses era una potencia militar muy grande. Sí, claro. No, y aparte los japoneses tienen una gran tradición guerrera. Entonces, tampoco era el Japón de ahorita, pues, o sea, comparando ahorita Japón con China, pues Japón es nada, ¿verdad? Militarmente hablando. Bueno, ahorita iba a ahondar en lo militar, porque sí, hoy por hoy, bueno, ahorita vamos a hablar de lo militar, porque hace que un mes hubo una demostración de las nuevas armas chinas. Del 80 aniversario Y yo pensé que iban a contestar las naciones con otros desfiles, pero no. Similares. O sea, creo que Estados Unidos tuvo uno, pero patrocinado por sus propias empresas en el momento. No lo digo yo, chequen los videos. Pero no tiene comparación. O sea, bueno, ahorita hablamos si quieren de eso. Entonces, ¿cómo fue cambiando? Y fue como que esporádico, ¿no? Primero empezó Rusia, la Federación Rusa. Claro. Hizo la marcha esa de la victoria, que le llaman la victoria, pues cuando se ganó. Porque, ¿qué creen? Quien ganó la Segunda Guerra Mundial
fue Rusia, porque llegó a Berlín y conquistó. Primero, fue el Ejército Rojo. Fue el Ejército Rojo. Y perdieron muchos más soldados. Y bueno, ya, si quieres, vamos a hablar de Rusia después. Vamos a hablar de Rusia después y vamos a hablar también de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante. Ok, Igual y luego de Venezuela. Porque también hay otro comentario que el otro día me estaban haciendo que yo decía, no, pues es que hay que generar un nuevo sistema. Tú sabes ya mis ideologías, ¿no? Y me decían, sí, pero es que el comunismo de China no es el mismo de Venezuela. Y yo, bueno, es que es tanto como decir que el capitalismo de Estados Unidos no es el mismo que el de México. No, y la democracia de Estados Unidos no es la misma que la de México. O sea, entonces, la democracia pero es que no entendemos entonces el concepto de metaproducción, o sea, de que el sistema está por encima de todas tus ideologías. ¿Sí me explico? Bueno, volvemos entonces. China sí. pasa a ser agrícola a una nueva ideología que ellos ya lo bautizaron como nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Ok. No lo digo yo, no lo dice, porque luego te vas a encontrar estos pseudoexpertos de que no, China sigue siendo capitalista. Sí, ajá, bueno, está bien, yo quiero ser igual de capitalista que ellos, ¿sabes? Entonces... No tiene nada que ver. Entonces, bueno, no que no tenga nada que ver, pero sí es algo muy distinto. No, inclusive si lees los 10 primeros, las primeras 10 leyes de la Constitución de China son básicamente marxistas. Sí. Bien, ahí, entonces... ¿Qué cambió ahí? La manera en la que se produce la industrialización. Volvemos a lo mismo del capitalismo. Y se cambió sirve mucho para industrializar una nación. O sea, eso sí es innegable del capitalismo. El hecho de que tú te vuelvas inmediatamente capitalista, tu industria crece muchísimo. No, y cambia de una sociedad agraria pues a una sociedad también... Ojo que sigue siendo agraria. Sí, sí, pero mayormente es industrial. Ajá, o sea, sí. Sigue teniendo un sistema muy fuerte agrario. Ahorita creo que ya va a superar las vías férreas del tren de alta velocidad. Sí. Va a superarlas sumadas todo el mundo. No va a tener lo que va a tener China en su territorio. No, es que es impresionante. Y generalmente, si te fijas, ¿cuáles son las estaciones o hasta dónde quieren llegar al campo? Sí, y es que, ¿sabes qué? Bueno, eso también yo creo que lo veríamos después. Bueno, haciendo un paréntesis, otro paréntesis, es que tenemos estas cosas para entender. Antes, en la época feudal, se entendía el concepto de riqueza más bien, se entendía que eras rico por la posesión de la tierra. Después, gente, se oye bien feo. Bueno, pero vamos a pensar que es la propiedad de la tierra. Cuando llega el capitalismo con los burgueses, se cambia ese concepto por la cuestión del capital, o sea, eres rico por el tanto capital tienes, ¿no? Ajá. O sea, el dinero. Pero fíjate que hay ciertos signos que dicen que esto vamos a volver otra vez a la cuestión agrícola. Yo te pondré ahí un comentario ahí. Sí. El capitalismo creo hoy se mide no tanto por el dinero que tienes, sino por los medios de producción que posees. Pero al final del día es dinero, ¿no? O sea, capital. O sea, si tú tienes medios de producción es porque tienes capital. Es que el mercado es bien extraño a nivel o sea, por ejemplo, es que se estima que Amazon vale 1,000 millones, pero no los tienes. Sí, no. ¿Sí me explico? Es lo que vale según la gente. Es que es lo extraño, o sea, es lo extraño de que no tienes el dinero realmente. Es que en realidad el capital... O sea, se basan como que en pronósticos de cosas extrañas el mercado. Bueno, es que en realidad el capital, digamos, ya en un concepto ya más extendido, no solamente es el dinero, sino es como todo ese aparato que tú tienes para producir dinero, incluido los medios de producción. Pero bueno, regresando a China, China obviamente se cambia esta cuestión industrial, se abre a muchas cosas. Obviamente en otras cosas no se abre tanto, por ejemplo la cuestión política, sigue manteniendo el control el Partido Comunista Chino. Pero en otras cuestiones sí. En alguna parte leí, bueno, alguien hizo un comentario que por ejemplo en China, en estas últimas fechas, hay muchos millonarios, pero no hay billonarios. No. O sea, entonces,
Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿qué implicación tiene? Lo cual muchos de ahí se agarran y dicen, ven, entonces no es comunista, porque malamente entienden que el comunismo se divide todos por igual. No, y no es cierto. No es cierto. Es una mentira, porque Marx lo dijo, a cada quien según sus capacidades y sus... Exactamente. Entonces... No, y aparte hay que identificar la propiedad personal es una cosa y la propiedad privada es otra. Claro. O sea, no te puedes apropiar de los métodos de producción, inclusive la tierra. O sea, la tierra ya es un método de producción, por lo tanto no puedes poseerla nadie, es del Estado, es de todos. Sí, incluso más bien, lo que no es tuyo, lo que es del Estado, pues es los medios de producción. Es que no es comunismo, es socialismo. ¿Sale? Exacto, todavía no llegamos al comunismo. Que todavía el socialismo es la antesala para entrar al comunismo. Y ojo, y nunca hemos llegado al comunismo. En estos periodos, tristemente, en estos periodos de tiempo, la humanidad se ve muy chiquita. Y es donde te das cuenta que la vida del ser humano es un instante nada más. Es un instante. ¿Por qué? Porque para hacer estos cambios se requiere de muchos años. Es probable que en este ciclo apenas se esté terminando por derrumbar la mayoría de los sistemas capitalistas. Ojo, esto no quiere decir que vaya a dejar de existir el capitalismo. No. Probablemente habrá 2 o 3 pueblos que lo sigan practicando. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hoy en día se supone que somos capitalistas y sin embargo sigue habiendo sistemas monárquicos. Entonces, ahí está, hace poquito mucha gente se puso muy triste porque se murió la reina Isabel. No sé por qué, pero les preocupaba mucho la reina. Bueno, pero ahí es una cuestión parlamentaria. Ajá. Y solamente Pero justo sigue habiendo una monarquía. Sí, es lo raro aquí todavía. No, y en Austria, y en España, y en Holanda. Ajá, sigue habiendo. No, y hay países asiáticos que sí es una monarquía. O sea, quien gobierna es el rey o el sultán o el... Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, pues hay sultanes y el emir de Qatar. O sea, eso no quiere decir que una cosa quite a la otra. A lo mejor se vuelven híbridos, a lo mejor todavía van a quedar algunos segmentos por ahí, pero todavía hoy por hoy no se tiene idea de qué vaya a pasar con el comunismo porque todavía no llegamos ahí. No, y nunca hemos llegado. ¿Qué es el socialismo? Básicamente es lo que hizo China. Los medios de producción dejaron de ser privados para convertirlos en colectivos. Públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador tiene acceso, es como las cooperativas. No todos los pertenecientes a la cooperativa ganan igual porque depende de tu nivel de responsabilidad y de tu trabajo y de tu desempeño ganar más o menos. Básicamente, si vemos al capitalismo como una pirámide donde el 1% está aquí, y no lo digo yo, sí, el 1%, el más rico, está en la punta, nada más. Todos los demás estamos, estos es el punto más alto, más rico. Lo que se trata de hacer es achatarlo. Sí, o sea, que no sea tanta la diferencia, ¿no? Exactamente. Entre el que está acá y el que está acá. Exactamente, o sea, no existen allá millonarios porque no existe la pobreza extrema, por así decirlo. No, y también hay que entender que para tú ser millonario, pues tú sí necesitas acaparar métodos de producción. Pues sí. Muchos, mire, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Walmart y Aurrera. Walmart y Aurrera, por ejemplo, vamos a pensar que ellos cuando llegan no podían tener propiedad privada en México, tenían que asociarse con un mexicano. Curiosamente, Walmart se asocia con Aurrera, ¿verdad? Pero pues alguien por ahí me lo explicaba. Decía, mira, es como si se asociara el hombre más rico de Aguascalientes con una persona que vende semillas afuera del templo. Okay. O sea, al final del día, ¿quién va a mandar, quién va a decir las directrices? Pues esa persona rica. Y lo único que va a servir el señor de las semillas es como para poder... Okay. Mira, ahí te va. Creo que este ejemplo sirve mejor para lo que quieres decir, porque yo el otro día estaba pensando. A ver. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero históricamente la educación se convirtió en adiestramiento para las industrias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? No, de hecho la educación pública se inventó porque se dieron cuenta que una población educada era más productiva. Pero exactamente, lo educaban para ser productivo en la industria, no para... no de conocimiento, no, querían mano de obra. No, o sea, bueno, es que aquí estamos como el pollo, el huevo, la gallina. Ajá. Más bien, cuando vieron que alguien educado producía mejor,
Ajá. se preocuparon por darle educación. Ajá, se volvió así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, No, y acabamos de decir no, y que el capitalismo tiende al monopolio. sí, claro. Yo conozco un programa de televisión que a mí me gustaba mucho hasta que me di cuenta de algo. Shark Tank, no sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Trata de... Que no me gusta. A mí fíjate que me gustaba, pero me di cuenta de algo bien importante. Esa es la viva imagen del monopolio. ¿Por qué? Porque, y justamente las incubadoras, que era lo que yo decía, no, es que las universidades no deben de ser incubadoras de, ¿por qué? Porque se apropian de ideas de los jóvenes. Y aquí se están apropiando y muchas de las ideas de otros empresarios. ¿Y qué hacen? El grande se apropia del negocio pequeño. No, y se lo come. Entonces, eso básicamente pasó con Walmart y Bodega Aurrerá. Miren, llega una empresa grande, y compra un negocio pequeño y al fin y al cabo, no me importa que se siga llamando Bodega Aurrerá porque al que sale ganando soy yo. Miren, aquí hay un ejemplo, pero a lo mejor las personas jóvenes que son como nuestros alumnos, saludos a los alumnos que nos estén viendo. Saludos, saludos. Ellos no van a saber, pero seguramente sus papás sí. Aquí en Aguascalientes había unas farmacias que se llamaban Farmacias Sánchez. Esas Farmacias Sánchez, que eran dueñas de una familia hidrocálida que se apellidaba Sánchez, cuando llegan las farmacias del ahorro a Aguascalientes, que son farmacias que vienen de Chiapas, pues al ver las farmacias Sánchez, pues las compran. Entonces cuando le preguntan al dueño de farmacias del ahorro, pues, ¿para qué habían comprado las farmacias Sánchez? Pues nada más era para quitarlas del mercado. O sea, las compraron para desaparecerlas. Claro. Entonces, y quitarlas del mercado. Entonces, es lo que dice el maestro. Al final del día, ¿qué está pasando? Las empresas grandes se apropian de las pequeñas cuando ven que pueden tener potencial de que en un momento puedan quitárselos. O sea, pueden quitarles esa hegemonía. En China, por ejemplo... O simple y sencillamente quitar la competencia. Sí, o sea, quitarla. Pues lo que pasó con las farmacias Sánchez, o sea, quitarlas. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahora solamente tenemos, pues, monopolios. En el mejor de los casos tenemos duopolios. Por ejemplo, o estos sistemas de inversión, o casas de inversor, o no sé cómo le quieras llamar, como que están metidos en todo. Sí. BlackRock, por ejemplo, es dueño de Pepsi y Coca-Cola. Entonces a ellos no les importa si de todas las empresas más grandes entonces del mundo. No existe realmente competencia en el mercado porque a fin de cuentas los dueños siguen siendo los mismos. Cosa que pasa recientemente el capital. Sí, porque a mí como usuario a mí me sigue costando limón igual. O sea, más bien el punto es quién gana más de ese precio de limón que tú compras. Sí, claro. Mira, aquí en Aguascalientes, no sé si te acuerdas, y bueno, no te creas, aquí en México, no sé si te acuerdas, cuando pasó lo del limón, ¿te acuerdas que el limón de repente... Que costaba 120 kilos, 180, luego bajó 80 y así, pero se mantuvo en un precio exorbitante. Que nunca había llegado. No. Pues creo que fue con Peña Nieto, ¿no? Algo así. ¿Quién provoca eso? Pues precisamente todos esos intermediarios. El libre mercado. El libre mercado, ¿qué hace? Pues escondo el producto, lo acaparo, lo guardo. ¿Qué va a provocar con esto? La subida de precio. Es aquí donde regresamos a China. Si quieren, busquen los videos. Yo no los estoy inventando. Sí, porque luego me dicen, es que tú vives en una fantasía. No, es que sí están. O sea, las vías del tren bala van al campo porque la gente agrícola no tiene intermediarios. Ellos solitos van a ver súper tecnología de última generación en los trenes y va la gente arrastrando sus bultos para venderla en el mercado, venderla, no sé cómo funciona. Es que hay que estar bien claros en algo. Comparar los gobiernos chino
con cualquier otro tipo de gobiernos es bien difícil porque nosotros lo vamos a comparar con lo que nosotros sabemos. Pero ellos tienen un sistema totalmente distinto. O sea, por ejemplo, decían, pues es que Xi Jinping es un dictador. Probablemente lo es, pero bajo el significado occidental, la palabra dictador tiene una connotación negativa. Para ellos no. ¿Por qué? Porque pues, está funcionando el gobierno. Pero es que también, las palabras son... Bueno, es que te empiezas a meter a estas situaciones, porque también pasa lo mismo con Vladimir Putin. Exacto. Es que no puedes llamarle dictador a alguien que es elegido por un sistema electoral un sistema electoral. Sí, mientras no exista sistema de estos sistemas de excepción, no lo puedes llamar de dictador. Porque dices, bueno, es que ¿quién lo mantiene en el poder? Pues el mismo sistema que tienen ellos. Exacto. O sea, y nosotros no lo entendemos así porque nos hemos acostumbrado a que cada 6 años tenemos que votar por alguien, lo cual... Pues no necesariamente es bueno. Mira, de hecho está mal, porque decíamos, si alguien está haciendo bien su chamba, a los 6 años, ¿por qué los tengo que correr? Es que sabes que yo la otra vez vi yo prefiero un buen dictador a una mala democracia, ¿no? Claro, 1000 veces. Yo estoy a favor de esa frase. Yo creo que, es malo decirlo que es un dictador porque no lo es, porque es elegido, aunque tiene muchos años en el poder, su sistema de elección de gobernantes, pues así es. Exacto, a lo que me refería era eso. Su sistema es tan diferente al nuestro que no lo podemos comparar. No, y ha sido electo constitutivamente. Y si ves los resultados, dices, pues que siga, güey. Exacto. Al final del día dices, es que como si un sistema que lo que nos ha provocado es que estemos en la antesala, que yo casi estoy seguro que ya es la primera potencia mundial. Sí. Pero vamos a pensar que todavía los más conservadores dicen que es el segundo. Tiempo. Hace 13 meses todavía me decías que se estaba peleando. Qué bueno que ya cambiaste tu paradigma. No, pero sí pienso que ya... Estados Unidos sigue siendo, y yo decía, no, yo creo que ya lo pasaron, porque existen las BRICS, por ejemplo. Sí me explico, o sea, ya viendo fríamente, y sobre todo yo creo que muchas de las cosas que pensábamos se tumbaron recientemente por los conflictos que hay en Medio Oriente, por los conflictos que están en el Caribe, que casi no nos escuchamos, pero sí son bien importantes ponerles atención. Que China está en otro planeta ya, o sea, es imposible que alguien se quiera comparar con su sistema de gobierno, y ese es otro cambio que hubo a partir de ahí. Su sistema de gobernación se basa ya en planes quinquenales, ni siquiera son sexenales, son cada 15 años, hace 15 años dijimos que íbamos a lograr esto. Vamos a crecer para acá, vamos a crecer para allá. Y entonces ese es un sistema muy, muy padre que tienen ellos también, democráticamente, siendo comunistas, porque es una combinación extraña. A ellos en sus comunidades les preguntan a qué quieren invertirle más, qué les gustaría, y entonces mucha gente dice, no, pues a las vías del tren, no a comunicaciones, no a tecnología. Eso aunado a que, como tú bien decías, dividieron las regiones en una industrial para crear chips nada más. Entonces ves en fotografías que toda una ciudad está siendo una fábrica para hacer chips. Esta región va a servir para, tienen que son las fotos, son maravillosas, las de la planta de solar más grande del mundo. Y energía nuclear, energía eólica, energía hidráulica. Quieren de un satélite sacar la energía del sol y mandarla al planeta. Entonces, están en otro mundo ya. Ya no en otro, pero a ver, digamos, ya no estamos yendo muy adelante. Entonces, China pasa a ser un país pues que le apuesta a la industria, tiene un capitalismo pues muy, muy particular, chino, un particular, bueno, ellos le llaman capitalismo socialista, ¿no? Algo así. Ojo, los chinos no le pusieron así, Bueno, fueron los mismos empresarios que se fueron a China. Le dicen así, pero lo cierto es que si le preguntas al chino va a decir, no, nosotros no somos capitalistas. Bueno, se le llama capitalismo socialista como para tratar de encajarlo en algún lado.
Yo considero que Es que sí es capitalismo de cierta forma y también es socialista. Es que sí. ¿Por sí. qué? Mira, Quiero entender primero, en 2001 entran a la Organización Mundial de Comercio. Ajá. Ok, entonces ya comercian con el mundo Ajá. como un país capitalista, porque sí lo son. O sea, sí trabajan Pero con el capitalismo. No es un capitalismo. Yo creo que hay que tradicional. separar. Te voy a decir por qué. A ver. Porque el mercado y el comercio existen antes del Ah, capitalismo. no, sí, claro. Entonces, No, pero estamos. ¿tú Yo estoy hablando. consideras que porque comercializan No. ya son capitalistas? Yo estoy hablando de la Organización Mundial de Comercio. Ese ente como que también me ha impuesto por los países occidentales, donde se aglutina todas las reglas que estamos hablando del capitalismo. Sí, le han negado la entrada 5 veces a Venezuela, a Cuba 10 veces y a Rusia. O sea, en el 2001 entró. O sea, yo más bien, no que yo considere que es un capitalismo, o sea, más bien a lo que yo quiero es que es un capitalismo. O sea, le ponen capitalismo socialista como para identificar. Es que no es lo mismo. recuerda que No es la lo mismo. definición de capitalismo y socialismo no pueden estar juntos. Se contrapuntean, no puede, o sea, filosóficamente, etimológicamente. No, pero yo sí entiendo que muchas de las actividades que hace China sí encajan con el capitalismo. ¿Como cuál? Pues como por ejemplo libre mercado. O sea, comercializar con el mundo. Yo hablo de eso, es el libre mercado. Pero, ¿cómo? Es que, como, ponme un ejemplo, porque no sé. Por ejemplo, llega una empresa a China. Puede trabajar en China. Claro. Y producir. Ajá. Y luego puede vender sus productos. Igual China puede producir sus productos. Pero y luego esa venderlos. es la definición de mercado, no de capitalismo. No, también capitalismo. Es que tú en el mercado, el mercado es el intercambio de bienes y productos. Ajá. Y puede ser con dinero o sin dinero. Ajá, entonces puede ser sin capitalismo. Por eso es el mercado. El capitalismo ya estamos metiendo dinero. No. Claro que sí. Pues es que antes del capitalismo ya existía el dinero también. Sí, por eso, pero el concepto, digamos, tradicional del capitalismo es dinero. O sea, el capital, quien tiene el dinero. No, entendamos el capitalismo como los dueños. Bueno, yo no entiendo. No, pero también es el dinero. Aparte que no podemos decir yo siento, porque nosotros no somos dueños del idioma. O sea, somos. Bueno, el idioma funciona como un sistema de convención. O sea, tienes que generar un chorro de democracia y ponernos de acuerdo. Entonces, mira, no vamos a meternos en Honduras. El sistema que utiliza China es característico de China y no tiene ninguna comparación en el mundo. No, ahí sí voy de acuerdo. Ahí sí. Sí, o sea, porque intervienen muchas cosas que se utilizan en muchas partes. Y porque inclusive los mismos chinos decían, es que Marx se equivocó, porque él quería derrumbar las empresas. Cuando no. Bueno, no hablaba de derrumbar. Quería quitar todo lo representativo a la clase dueña de los métodos de producción, los quería quitar, pero. No, quería que los que trabajaban en las empresas fueran los dueños. Bueno, luego vemos eso. Luego vuelvan a checar el episodio de comunismo. Vuelvan a checar el Capital de Carlos Marx. El Capital de Carlos Marx, porque sí está bien. No, es que bueno, son muchas interpretaciones y cada quien lo ve según los elementos que tiene a su disposición. Bueno, ahí te va. Entonces, bueno, retomando. Genera un nuevo método de producción. Ok. Ahí estábamos de acuerdo. Okay. Puede ser, anyway, pero es muy distintivo de China. China, o sea, yo de lo que he leído, por ejemplo, es que los principales argumentos contra el socialismo, ojo, ni Venezuela, ni Cuba, ni China, ni Corea del Norte es comunismo, es socialismo. Ok, el principal argumento es que, mira, se están muriendo de hambre, o son pobres, pero también hay que entender una cosa, muchachos. Cuba tiene unas de las mayores sanciones económicas del mundo, incluido Venezuela, incluido Corea del Norte. ¿Qué significa eso? Que los dueños de los medios de producción o de los producción prohíben a los países tener
tener cualquier tipo de negociación con esos países. Por eso tú les dices capitalistas. Ya te entendí. No, bueno, ahorita sí, termina. Bueno, entonces, no es que fallen o sea, no es que el socialismo esté mal y el capitalismo esté bien, o sea, no puede ser blanco y negro. El problema de esos países es de que no pueden enfrentar un ataque de esa forma y de esa magnitud. China, ¿por qué pudo darle la vuelta a todas esas sanciones? Porque también las tuvo. Rusia es el más sancionado. Las tiene todavía. No, y es el más sancionado. Tiene más de 10,000. A nivel mundial. ¿Cómo ha podido siempre China? China es una cultura milenaria. Cuando se da el expansionismo europeo, cuando se da el expansionismo en África, automáticamente los europeos se apropian de África. Sí, lo mismo que pasa cuando llegaron a Asia. Que ahí es otro punto de comparación, porque siempre dicen, es socialista, mira cómo se está muriendo de hambre. Yo les diría, mira a África cómo se está muriendo de hambre, y ellos son capitalismos. Entonces, y el punto que retomamos es, obviamente las condiciones tanto culturales, económicas, históricas, materiales de China y también de la Federación Rusa, que ahorita se llama Federación Rusa, obviamente les ha permitido sortear esas sanciones y aún a pesar de esas sanciones ser las potencias que son ahorita. Yo te diría que acuérdense que Marx era materialista histórico. Sí. A eso creo ahondar en que sí, no es malo ser capitalista, tampoco ser socialista es malo. Aquí justamente yo le haría la crítica a aquellas personas que quieren convencerte de que el socialismo es malo, cuando era lo que yo les decía en el primer capítulo cuando estuvimos hablando sobre el comunismo. Decía, pues es que no es que yo niegue mi realidad, porque hoy por hoy vivimos en una realidad capitalista. El problema es que creo que ya llegó un punto de la historia donde ya se acabó el capitalismo, tenemos que progresar a lo que sigue. No soy anticapitalista, soy postcapitalista. O sea, tú ves el capitalismo como un paso histórico y que tenemos que pasar a un estatus diferente. Claro, ojo, puede ser cualquier otra cosa que no se llame socialismo o comunismo, podemos ser otra cosa. Sin embargo, hoy por hoy, la muestra está en que, uno, no se le ha ocurrido a nadie otra cosa. Si acaso lo más cercano es a China, tomando ideas socialistas. Pero digamos, como un sentido totalmente humano, pues lo mejor sería el modelo chino. O sea, sí. O sea, continuaríamos. Ojo, a lo mejor no podría funcionar de la misma manera. No, pero como no funcionaba de la misma manera el capitalismo en el resto del mundo. O sea, a lo que voy es eso. Los métodos de producción se dan materialmente, no idealísticamente. O sea, tú tienes que fijarte en lo que tú puedes hacer para poder progresar. Entonces, pero sí puedes utilizar cierto marco de referencia. Claro, o sea lo primero es la eliminación de propiedad privada, independencia alimenticia. O sea, eso sí lo puedes hacer. Al menos México sí puede hacerlo. ¿Por qué recalco eso? Porque ahorita el profe puso un ejemplo maravilloso. Cuba tiene 270 y tantas sanciones económicas, y tú dirás, pues no son tantas. Sin embargo, son las 278 más importantes para poder generar un cambio en ese país. ¿Por qué? Porque recuerden que Cuba es una isla, no produce tanto, y lo poco que produce son las 278 cosas que no puede vender. ¿Sí me explico? Entonces, igual Venezuela creo que tiene 1,000 o algo, o 700, no me acuerdo, algo así. Chéquenlo, yo no estoy inventando nada, ahí está. Y son las 700 o las 1,000 que genera su país y que puede venderle a otro país para intercambiarla con otras cosas que requiere. Bueno, la ventaja que tiene Venezuela es que tiene mucho petróleo. Y minerales. El otro día estaba leyendo que probablemente también oro está... Pues una mina impresionante de oro. Entonces, y por ejemplo, eso es muy distinto con respecto a Cuba. Y esos sectores, sí, claro. Por eso Cuba a lo mejor pareciera que está mucho más atrasada en ese punto. Sin embargo, yo les haría la reflexión de por qué han pasado tantos años
y sigue soportando Cuba. Y es que también somos o sea, en el análisis somos muy cortos. Claro. Por ejemplo, pues a lo mejor lo estamos analizando económicamente, pero no lo hemos analizado por culturalmente. No, y sabes que yo hasta diría que lo analizamos estéticamente, por lo que se ve de, es que los edificios están bien viejos, pues deberían de cambiar. Bueno, pues es que Cuba no produce cemento y no lo puede comprar. Y por ejemplo, culturalmente, educativamente, o sea... Sí, justo el otro día estuve en un pleito muy extraño con señoras de Facebook, porque... Pero tú solamente te peleas con señoras. Es que ese día tenía un hijo, a ver, no había venido a este programa, entonces no tenía con quién conversar, entonces tenía un hijo dormido en ese momento y dije, este es el momento para sacar todo lo que traigo adentro, ¿no? Y decía eso de Cuba, decía, pues es que ¿cómo crees que en Estados Unidos la educación es mejor? Señora, en Estados Unidos hay tiroteo casi diario. Y Cuba tiene los mejores médicos del mundo. Y en artes, y en historia. Tiene mejores artistas. Bueno, en fin, es una cuna de cultura. Ok, pero vamos, ya nos desviamos un montón. Y entonces China, la ventaja que tiene es que, lo decían algunos periodistas, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. China tiene un territorio lo suficientemente alejado del mundo para que no se le intervenga, al menos tan rápido militarmente hablando. Pero... Cosa que no pasa en Latinoamérica. No, pero aparte, volvemos al punto anterior. Y dos, tiene de vecino a Rusia. Sí, claro. Y Rusia tiene de vecino a China. O sea, ahí hicieron la mancuerna perfecta. Entonces decía hace poquito Vladimir Putin hablando de, oiga, que es cierto que Donald Trump pretende distanciar a China de Rusia. Nosotros no elegimos nuestros vecinos, pero somos afortunados de trabajar con China. O sea, dijo, no, mano, o sea, es que ellos son los que nos han comprado gas, los que nos han comprado minerales, porque Rusia, a pesar de tener un chorro de sanciones económicas, tiene de vecino a China. Entonces, con eso es suficiente. ¿Por qué? Dos, tampoco lo llamaría capitalismo solo porque se abrió al comercio. Y a la India. Te voy a decir por qué. Porque los países occidentales se dieron cuenta de que existe un mercado de 100,000 millones de personas. ¿En dónde? En China. ¿100,000 millones? 1,000 millones de personas, ¿cuántos son? No, ya van a ser dos. Son 1,700. 1,700 millones de personas. Es la población más alta de todo el planeta. Entonces, evidentemente... Ya va para allá China, de la India. La India al segundo lugar, sí, claro. No, y yo creo que ya los va a pasar. Y entonces... Evidentemente ellos en su afán de vender más productos allá, porque se dieron cuenta de que no manchen, es que son muchos los gente, o sea, una crema, un celular, un coche, lo que sea, se va a vender. Y aparte, es que... Aparte, y ellos les ganó esa parte de querer entrar al mercado chino, y China lo que hizo muy bien fue poner sus propias condiciones para apropiarse intelectualmente de las cosas y de la producción. Y es que aparte, bueno, no solamente el mercado de China es un mercado muy grande de personas, también es un mercado muy grande de personas que tienen mucho dinero o tienen un gran poder adquisitivo. Pues porque, o sea, si tú le quieres vender a un país que tiene mucha gente, pero pues no tiene dinero. Y China, o sea, China tiene todo eso. Exacto. Ok. Incluso, bueno, esto yo quiero preguntarte. Cuando llega Donald Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, ellos seguramente ya tenían analizado que Estados Unidos pues está perdiendo en muchos aspectos con respecto a China. Entonces, una de las maniobras de toda esta lógica que hace Donald Trump con Estados Unidos aparentemente era la de regresar la industria a los Estados Unidos. O sea, que las empresas gringas regresen a Estados Unidos. Pero por ahí leí un artículo que se me hizo muy interesante, que la verdad que ahorita sería imposible, porque tan solo los medios técnicos, las capacidades tanto de personal como de... Pues sí, técnicos de personas, de fábricas, es imposible, por ejemplo, chips de alta tecnología no se pudieron hacer en Estados Unidos, ni en ningún otro lado que no fuera China, por ejemplo.
el personal calificado que tienen. Entonces, ¿cómo en un principio que se vendió como esa mano barata, que era lo único que ofrecía, una mano barata y basta, ahora es una mano basta, pero altamente calificada? Entonces, yo creo que sería la más calificada del mundo. O sea, ¿cómo habrá sido ese cambio? Lo explicaba en una de sus entrevistas un ex agente o director de la CIA, no me acuerdo, decía, pues es que el plan original era en la globalización, que el norte global fuera una maquinaria de consumo y el sur maquinaria de producción. Okay. Entendamos que el norte global es una manera de decir los países, Inglaterra, Estados Unidos, por ahí a lo mejor Francia y algunos otros, Alemania, se encargaran de consumir todo lo que los demás producieran. Sin embargo, se presenta China como yo te hago lo que tú quieras al menor precio. Si existe otra compañía que te lo hace más barato, yo lo hago más barato, ¿no? Entonces, durante 3 décadas, Estados Unidos cede esta producción a China. No, y a muchos países, ¿no? Y a muchos países. Yo por poner ejemplo a Estados Unidos, pero sí, o sea, por ejemplo, cuando salen los famosos aranceles del 100% a China por parte de Donald Trump, Xi Jinping dice, yo no te voy a poner tantas sanciones, yo nomás el 50% y vamos a checar lo de la propiedad intelectual. Y entonces empezaron las compañías productoras de bolsas europeas como Prada, como Gucci, como así, decían los chinos, miren, nosotros somos la fábrica tal. Esta bolsa que ves aquí, que te vende Balenciaga por más de $10,000, nosotros te las podemos vender directamente $1,000. ¿Por qué? Porque nosotros se las hacemos y aquí está la orden. Entonces, lo que hizo China fue más inteligente en el sentido de, pues si quieres ponme todas las sanciones que tú quieras, porque a fin y a cabo quien produce todo lo que tú vas a vender soy yo. Y entonces yo ahora en vez de venderlo otra vez de ti, ya lo voy a vender directamente. ¿Qué es lo que está haciendo? Eliminar otra vez el intermediario. Y Estados Unidos, tristemente, hoy por hoy, no produce prácticamente nada. Y es un intermediario. No, y ahora un golpe más, porque ya todos los BRICS ya no van a comercializar con dólares, ¿no? Ahora van a comercializar con yuanes, o con rublos, o con otra moneda. O no sé si vayan a crear una moneda, no creo, No, bueno, sí, en este foro que hubo en Brasil, se hablaron de una moneda única, digital, BRICS, Crypto, no sé cómo le llamaban, para hacer las transferencias entre ellos. Ok. O sea, como que era una moneda única como el euro, pero era una moneda estrictamente digital entre ellos, pero cada quien va a tener su propia moneda. Exacto. O sea, hablaban nada más como para transferencias entre ellos. Entonces, por ejemplo, hace algunos meses, hace como un mes, salió un comunicado obviamente de China y Rusia, donde ya se hablaba de que, por ejemplo, cuando se haga un transfer, por ejemplo, de gas, de petróleo, pero principalmente Rusia vende gas. A los chinos ya no van a ser en dólares, ahora van a ser en yuanes. ¿Eso qué genera? Bueno, regresando al punto. Entonces, no fue como que de la noche a la mañana creció la industria, se tardaron 30, 40 años. Recordemos que tiene 50 años de gobernar el Partido Comunista Chino, que probablemente piensen que es mucho tiempo, pero volvemos a lo mismo, en periodos históricos. No es nada. No es nada. Y hablando de un país o de un territorio que tiene 5,000 años. No es nada para ellos, pero para uno comúnmente que está acostumbrado a procesos de gobierno de 6 años, cortos, probablemente fueron 10 presidentes, entonces probablemente a nosotros se nos hace como medio extraño, o mucho o menos, no sé, pero no fue cualquier cosa. O sea, en 30 años lograron esa apropiación intelectual de la producción, y es precisamente que es casi imposible que regresen a producir. Para empezar, la logística ya la tienen planeada, pero resulta que ahora para
para que puedan poner sus fábricas en Estados Unidos otra vez. ¿A quién crees que van a recurrir? A China. ¿Por qué? Porque ellos tienen cómo hacer la maquinaria que necesitan para poder poner sus plantas. Pero el problema es que mientras ellos tratan de averiguar la logística, se van a tardar 10, 15 años o 20 años en operar. O sea, ni siquiera en capacitar a su personal. Porque tampoco tienen al personal. ¿Por qué? Porque también dejaron de lado la educación. En Estados Unidos, hoy por hoy, la educación académica, dejemos ya de que si saben o no saben qué son las cosas, académica, no saben, no, cuál es el sur, cuál es el norte. No, digamos que, o sea, más bien aquí a lo que nos referimos es que al final del día Estados Unidos se comportó como un imperio. Ajá. Como un imperio, y se echó a la cama. Pero hacia afuera, sí, obviamente su población, como pasaba en la época de la colonia o del expansionismo europeo. ¿Qué pasó con España? Lo único que hacían era recibir oro y plata de las colonias. Y ahorita España, ¿quién es? Siendo que era la primera potencia del mundo, muchachos. España. Se confiaron demasiado, se dieron la producción, algo súper importante. China reconoce la importancia de la producción y por más que quieran 15 años, 20 años, hoy por hoy se dice, algunos expertos dicen que están a 40 años de distancia. Yo digo que son 80, 100 años fácil, sin problema. Pero pues vamos a pensar que son 40. Son 40 años. ¿Cuándo los vas a alcanzar? Ya no los alcanzaron nunca. O sea, necesitas 3 veces el tiempo hacerlo, 3 veces lo más rápido posible. Toda una nación preparar para que vuelvas a producir. Nada más volver a producir, porque competirle hoy por hoy a China, no, imposible. Imposible. Tan imposible es que ahora sí creo que es el momento de hablar del famoso desfile militar que hubo en China, donde se reunieron 3 mandatarios. Los 3 mandatarios han tenido o son gobiernos socialistas, en el caso de Rusia, que hoy por hoy, es que yo ya no sé cómo interpretar a Rusia, porque ellos dicen que no son socialistas, aún siguen siendo capitalistas, pero sus prácticas también son extrañas dentro de su territorio. O sea, extrañas en el sentido de que les funciona, valoran al trabajador y lo priorizan. Es que también sabes que yo, por ejemplo, alguna vez, yo soy muy interesado en la vida de Putin. Y la vida en el sentido no que me interese con quién esté casado o su vida personal, ¿verdad? Más bien con su trayectoria personal. No, y cómo ha sido su dinámica como estadista, ¿no? Y por ejemplo, alguna vez comentaba que en algún tiempo, cuando vinieron las sanciones más fuertes, las empresas se fueron. O sea, todas las empresas extranjeras se fueron. Y dice, nos dejaron con los trabajadores así, por eso existe el vodka, porque no podrán fabricar otro tipo de licor. Entonces, Putin, al igual que, por ejemplo, Xi Jinping o los cubanos o el de Corea del Norte, el Kim Jong-un, que es otra persona que estuvo ahí presente en ese desfile. Y Kim Jong-un hablan y el de Burkina Faso, ¿cómo se llama? Ibrahim Tuareg. Bueno, también es mi ídolo. Es que ellos tienen muy en su cabeza una cosa que se llama soberanía. Entonces, entendamos la soberanía como ese orgullo, hablabas tú de orgullo, ese sentimiento de nación, de cultura. Entonces, lo que decía Putin en eso. Pero no nacionalista, eso es otra cosa. No. Soberanía de orgullo de pertenecer a algo más grande que tú. No, y ser autónomo y no depender de los demás. Ajá, porque ojo con el discurso nacionalista de que América para los americanos, de que Alemania para los alemanes, eso ya es otra cosa. Eso se llama fascismo. Eso se llama así. Ok, entonces cuando Putin habla de esto, dice, bueno, como estos fulanos ya se nos fueron, voy a marcar que estos fulanos ya se fueron, ahora Putin o toda la estrategia del gobierno se centró en fortalecer a ver, permítanme, muchachos. Sí. Algo está marcando mientras saludamos a Gina. Por ahí vi que estaba ahí. Según yo, sí es Gina la que yo pienso es nuestra alumna, o fue nuestra alumna. Eduardo. Listo. Es que a Santiago.
Es que ustedes han de saber que en TikTok, si tienes mucho tiempo transmitiendo, Nos quiere cortar la mafia del poder. no, tienes tiempo transmitiendo para ellos verificar que efectivamente seguimos aquí. Ellos ponen un elemento que lo resolvamos para poder decir que seguimos aquí. Bueno, retomando el punto, Putin ve esta situación y le apuesta, toda la política de gobierno va a restablecer, o sea, a suplir las empresas que se fueron. Estatalmente. Sí, claro. No, bueno, estatal y con ayuda de los empresarios también locales. Okay. Obviamente, es lo que tú dices, algo raro, o sea, hay una mezcolanza rara. Obviamente, o sea, raro en el sentido de que no se tiene una definición como la tenemos nosotros, como bursátil o económica. O sea, es como, bueno, por ejemplo, aquí existen las cooperativas y así. En China están creando híbridos de empresas que no tienen una definición. Ellos la tienen, nada más que honestamente se me perdieron por ahí en el camino, pero bueno, tarea me las llevo. Entonces, este muchacho, por darte un ejemplo burdo, por ejemplo, Sabritas, crean una empresa de botanas grandísima, y luego de yogur, de leche. Pero puras marcas rusas. Por eso de repente empezaron a ver televisores rusos, estéreos rusos. Los coches rusos. Por ejemplo, el coche que utiliza Vladimir Putin es su coche de estado, marca Aurus. Es marca rusa. Que también se vende en Cuba, por cierto. Entonces cuando se da este cambio de timón, este golpe de timón, a beneficiar ahora, a privilegiar lo privado, más bien lo público ruso, pues es cuando empieza Rusia de estar también en la pobreza, o sea, cambiar drásticamente. Bueno, aparte de que les ayuda, que también tienen un territorio grandísimo, tienen mucho gas, mucho petróleo, tienen piedras raras. ¿Sí? No, tierras raras, ¿no? ¿Cómo llaman? Minerales raros. Muy bueno, tiene un nombre así, no me acuerdo si es tierras raras o piedras raras. Bueno, entonces dice Putin, riendo, o sea, con una sonrisa, dice, mira, cuando nosotros... O sea, los obligaron otra vez a volver al socialismo sin ser ellos socialistas. Entonces dice Vladimir Putin que cuando pasa esto... Porque él pide estar dentro de la cumbre de la ONU, dice, yo también quiero entrar a la OTAN. O sea, no, es que aparte son personas que la verdad tienen otro nivel. Sí, la verdad es otro nivel. Bueno, entonces cuando ya se rompe, se cambia el parangón y van para arriba los rusos, ahora las empresas extranjeras quieren regresar a Rusia. Obviamente, pues ya ven dinero, ya ven una población... Basta, es un mercado en el que cuál les interesa entrar y vender. Porque aparte es muy grande, sí, claro. Ya con una capacidad económica muy grande también. Pero, y fíjate, si Putin se puso sus moños. No, ok, pero no es que... con estas condiciones. No queremos, o sí queremos. No, y se abrió con estas condiciones. Obviamente protegiendo a sus empresas como lo hace China. Al final del día, sí, tú no puedes... Una empresa extranjera no puede comprar algo público, una empresa en Rusia, porque no se venden las empresas rusas. No, y si llegas tienes un montón de restricciones. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez yo leí que por ejemplo, en China, tú para llegar como empresa te daban como que un periodo de 10 años. Ajá. Y en ese periodo, a partir de los... Te obligan a vender. Y parte de la cuestión tecnológica o técnica o de conocimiento tenía que quedarse en China. Claro. No, aquí te ponen como condiciones también. O sea, por ejemplo, lo que yo les admiro mucho es, los puestos de alto nivel tienen que ser de alguien de la región. Sí, chinos. No puedes contratar o no puedes traerte un CEO gringo. Como aquí en una empresa automovilística aquí en Aguascalientes, que cerró sus operaciones en otro estado, no se trajo nadie del otro estado prácticamente. Se trajo más personal del país de origen de esa compañía. No, y los puestos altos no pueden ser más que de su país. Ajá. Bueno, hablamos de Nissan. Nissan nunca verás un jefe que sea de Aguascalientes. O sea, un jefe hablando de un nivel alto. Sí. Esa es otra. Y tiene que ser la conciencia de clase.
que es básicamente un pilar del pensamiento marxista. Él decía, no existe ni la baja ni la media, no es cierto, eso es un invento. Existe el proletariado y los dueños de los medios de producción. Miren, vamos, les voy a poner un ejemplo. En Nissan, cuando duró fusionada con Renault, trajeron el CEO de Nissan, era un francés, no se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Aquí llegó un francés. No, el CEO mundial, era un francés. Te quedó mal. También se me fue el nombre. Bueno, este CEO francés. Que por cierto, hay un museo Descubre, hay una sala dedicada a Nissan, por alguna extraña razón. Sí, pues seguramente, bueno, este CEO francés, seguramente ahí está, no sé. Que era CEO de Renault, lo vuelven CEO de... El gran problema que había con toda la estructura de Nissan era precisamente que él era extranjero y no era japonés. Entonces, cuando por fin lo tumban, porque lo tumbaron, incluso lo querían meter a la cárcel, a ese muchacho, estando en Japón. O sea, le tienden una emboscada. Y en Japón lo quieren meter, estando en Japón. Está bueno el chisme ese. Pero este muchacho, es que también era una persona muy inteligente. De hecho, aquí lo tenemos en el estudio. Es cierto. Miren, este muchacho era muy inteligente, obviamente, también muy malicioso, muy maquiavélico. Okay. Cuando se da cuenta de ese asunto, tenía gente porque aparte él era francés, pero tenía, creo que uno de sus papás era de Siria o de Yemen, un país de esos. Ok. Entonces, o sea, era de Medio Oriente también. Una parte sus raíces. Sus raíces, exactamente. Entonces, este muchacho, cuando pasa eso y está en Japón, porque ya lo están enjuiciando en Japón, Pero a ver, tiempo. Sí hubo un proceso, o sea, sí fue... Sí, lo querían meter a la cárcel. Pero por bajo qué términos. Corrupción. ¿Y si era corrupta? Pues seguramente, pues ¿quién llega a esos puestos? Ok, te pregunto porque sí me extraña que en Japón... Es que Japón también tiene cosas muy curiosas. Sí, o sea, por ejemplo, también verás a una mujer en un puesto alto de Nissan, por ejemplo. Y en Japón... no lo digo yo, chéquenlo. Y en Japón en muchas cosas, cuando te quieren aplicar la ley, te la aplican... Exacto, o sea, ya nomás estaban buscando un pretexto para... Como si estuvieras en la Edad Media. Ok. Bueno, este muchacho consigue, como tenía muchos conectes, tenía mucha gente conocida, consigue a unos militares mercenarios ahorita no me acuerdo qué países, creo que 2 eran gringos. Qué novedad. Pues van a Japón y lo sacan en una maleta. Sacan a este muchacho. Por respeto a Japón, güey. No sé. Bueno, lo sacan de Japón y lo llevan a este país árabe de Medio Oriente para que no lo puedan... Que el otro día estaba leyendo que también Medio Oriente es una forma despectiva, no sé, pero lo vamos a llamar así porque así lo conocemos. Ajá. No me acuerdo si es Siria o Yemen, un país de esos. Creo que es Siria, era sirio. Entonces, curiosamente, a estos mercenarios sí los detienen. Pero no van con él. En Estados Unidos. Y los avientan a Japón. Ya. Pero no. Creo que sí me supe esa. Bueno, te voy a dar un dato. Ese CEO francés era muy amigo de un ex gobernador aquí de Aguascalientes. Sí me la supe. Sí. De hecho, salían las noticias muy seguido. De Carlos Lozano de la Torre. De hecho, la segunda planta de Nissan llega a Aguascalientes por esta amistad que tiene Carlos Lozano de la Torre, porque tenía muchas cosas negativas Carlos Lozano de la Torre, pero en la cuestión económica, era un fregonazo. Yo creo que en Aguascalientes no hay una persona en la cuestión económica como él. Luego hablamos de los gobernadores de Aguascalientes. Pues entonces, este muchacho, total que el último a quien le ayudó a salir de Japón, a todos los detuvieron, menos a él.
ahorita nos acordamos del nombre y se los Sí, pasamos. porque sí salía muy seguido en las noticias. Sí, se los pasamos, pero era muy curioso. Entonces, volviendo al tema de la soberanía. Hoy la nueva, según algunos expertos, incluidos el maestro Jalife, si no lo siguen, síguenlo, es muy bueno. Bueno, ya es grande el señor, pero a mí se me hace muy estridente. Es que me cae mal. ya tiene su edad. Pero me cae mal, como bueno, seguramente es una fregonería. Es una fregonería en cuestión política, nada más yo conozco. Qué bueno que es mexicano para empezar, porque pocos se pueden alejar tanto. Y es fregonazo, sí es fregón. Y a mí no me gustan sus modos. Sí, pero a mí tampoco me gustan sus modos, pero ¿sabes? Y aparte a veces como que da por sentado que tú ya sabes cosas. Y yo, sabes. No, espérame, explícame porque yo estoy bien menso, entonces mejor explícame y no lo explica. Pero ahí te va, él decía, la nueva izquierda y la nueva derecha es una lucha entre globalistas y soberanistas. El globalismo hay que entenderlo ya como un sistema de... ¿cómo lo podemos decir? De apropiación cultural. De decir, tú tienes que aprender inglés para que puedas atender a los que lleguen del extranjero. El idioma internacional. Porque quieren globalizarlo. Y el sistema soberanista es, queremos cooperar con los demás, pero sin perder nuestras propias raíces y costumbres. Entonces, hoy por hoy... No, y en una misma posición. Claro. Sí, no de ponerte... Sí, claro. No que tú eres, y tener una situación que impositiva, que te impongo mi idioma, te impongo mi moneda, mis condiciones, y cultura mi también. México, por algo claro. Existe la gentrificación. Ahí vean a Sayulita, es que es una playa prácticamente gringa. Oaxaca, algunas zonas de Oaxaca, hoy por hoy algunas zonas de la Ciudad de México, Condesa, ya impusieron su estilo de vida y pues eso no está tan chido. No. Entonces, cosa que en China sí se preocuparon por sostener esa soberanía, todo empieza con, ya no vamos a depender del mercado para comer. No, y aparte parte de la estructura socialista, pues tiene que ver con la soberanía. Exacto. Sí. Y a todos estos BRICS, para los que no ubiquen BRICS, pues es el contrapeso de lo que es la OTAN, o del G7, o del G20, y esos que son organizaciones occidentales versus organizaciones asiáticas, y incluido Brasil. Sí, que la OTAN tenía un plan medio... militarista. La OTAN es totalmente militarista. Imperialista. Está mala comparación. Más bien es el G7, es el contrapeso, los BRICS. Ajá. ¿Quiénes son los BRICS? Rusia, China, Rusia, China, India, y yo Brasil. Sí considero que cabe la comparación. Te voy a decir por qué. Porque la diferencia para hacer negocios con Estados Unidos sí es muy distinta, porque él te impone sus condiciones. Si no vean los aranceles. No, y aquí no. China no. China llega, te pregunta, oye, tengo este negocio contigo. ¿Podemos hacerlo? No, no me parece. Ok, va. Se va, replantea y dice, ok, va. Podemos hacer esto. Entonces, y no lo digo yo, sino que si te fijas, quienes pertenecen a la OTAN, la gran mayoría de los que pertenecen a la OTAN tienen bases militares estadounidenses. Los que pertenecen a las BRICS, ninguno tiene... Bases chinas. Creo que nada más tiene una base en el extranjero, creo que si me memoria en un país asiático, ¿no? Muy chiquito. La tiene en Vietnam, creo. No es en Vietnam, es un país muy chiquitito. Nada más tiene una sola zona militar fuera de su territorio, la comparación de Estados Unidos, que creo que tiene una en casi todo el planeta. Son como 700. Y recientemente está expandiendo una en Argentina, por algo será, le acaban de pedir dinero prestado. Es que si Estados Unidos no ayuda a Argentina se va al precipicio. Bueno, ya está en el precipicio. Está a medio milímetro de caer. Pero aquí la pregunta es, ¿quién va a salvar a Estados Unidos? Mira, volvamos al punto nos quedamos con esa pregunta, y para terminar ya con el tema de China. China, ¿cuántos periodos tendrá Xi Jinping? Ya tiene 3 años. ¿Pero cuántos son los periodos de tiempo de ellos? Fíjate que no me acuerdo. Creo que son 6.
Creo que sí, creo que 6 años. 5. Va a tener como 15, 16 años, ¿no? O es su segundo periodo, ¿no? No, Creo que son de 15 años. No, no. Sí, porque sus planes son quinquenales. No, pero no duran tanto años. Debe de ser su tercero. Y ya tiene como 15 años. Ok, Va a tener porque es más o menos lo que tiene Putin. Putin tiene como 16 también. 16. Putin ya tiene más. ¿Tiene más de 16? Sí. Fíjate que no tengo el dato. Pero seguramente sí tiene un poco más. Bueno, entonces Xi Jinping, porque lo acaban de elegir su tercer. Lo acaban de elegir. Entonces tenía 2 y acaban de elegirlo para su tercero. Que no me acuerdo si el segundo o tercero, pero sí. Bueno, sí, son periodos más largos, también. Xi Jinping ya tiene, digamos, cuando menos unos 15 años en el poder. Yo creo. Además, vamos a investigarlo para no echarle. Entonces, Xi Jinping, como le decíamos hace rato, lo llaman dictador, que ya establecimos que a lo mejor no cabría ese concepto en ellos, pero aunque fuera así un dictador, pues viendo sus resultados, pues a lo mejor no estaría mal tener un dictador de ese tamaño, ¿no? Y que diera sus resultados. ¿Qué le espera a China? O sea, ¿cuál sería el futuro de China? China, ya vimos que posiblemente ya sea la primer superpotencia del mundo. Tiene 11 años en el poder. Sí, yo me acuerdo. Okay. Entonces deben ser 2 periodos de 5 años. Está empezando su tercero. Sí, porque lo acaban de elegir hace poco. Entonces, básicamente China lo que le espera es algo inimaginable porque nunca se había llegado tan lejos en un nuevo sistema o metamodo de producción. Lo que sí podemos más o menos conversar es que ellos tienen planeado, como les digo, seguir utilizando el transporte de tren de alta velocidad. Tienen proyectos interesantes. Uno es llegar a la luna y colonizarla. Ese es uno de los proyectos que trae ahorita, porque descubrieron que tiene la luna bajo su superficie, tiene algunos materiales que les interesan a ellos. O sea, todo el mundo. Tiene una estación eléctrica espacial. O sea, lo cual te habla de que ya para nosotros puede sonar ciencia ficción, para ellos ya es ciencia normal. Tienen un reactor nuclear que es amigable con el medio ambiente. Ojo, estos son proyectos que se están ya realizando. O sea, no es que apenas como que alguien lo dijo no, ya los están empezando. Hoy por hoy tienen la planta de energía solar más grande del mundo, tienen la mejor educación del mundo, tienen la economía más estable del mundo, tienen, pues es que son número 1 en todo. O sea, ahí difícilmente sería hablar sobre qué le espera a China, porque te digo, es que es impensable, no. Pero tú ves en un futuro, a lo mejor no sé si inmediato, a corto o a largo plazo, que aplique lo mismo que Estados Unidos. O sea, quiere imponer su visión del mundo. No, porque su visión del mundo, al menos desde mi perspectiva, es más soberana. O sea, realmente no les interesa tanto. No, si te fijas, cuando le preguntan acerca sobre otros países, es muy respetuoso. Al menos Xi Jinping. No sé al rato el que esté después de él, porque Xi Jinping ya tiene que 70 y tantos años. 72. Entonces, no sé si lo dejen llegar otros 10 años a los 82 años en el poder. Si él quiere, o si también dice, ¿saben qué? Yo ya cumplí con mi mandato y yo no voy a ceder a alguien más. Algo de las críticas que luego salen y que normalmente surgen cuando son estos tipos de gobiernos de medios occidentales, hablan de que no se respetan los derechos humanos, que las libertades políticas, la libertad de expresión. ¿Tú ves un riesgo ahí en eso? Es que hoy por hoy le veo puras ventajas. De hecho, recientemente China acaba de aprobar una ley de los influencers, de los creadores de contenido, donde cualquier tema que abordes, inclusive yo creo que allá no podríamos a lo mejor hacer este programa. No, claro que sí. Nosotros sí tenemos. Porque nos pedirían nuestras credenciales. Pero pues si somos personas leídas, escribidas. Eso sí, o sea, pero justo, a lo mejor a lo que la gente les molesta es precisamente que ellas no cuentan con la libertad de hacer
lo que quieres sin restricciones. Exactamente. Aquí estamos muy acostumbrados a opinar y creer que nuestra opinión Vale lo mismo que alguien de un experto, ¿no? decir, espérame. Es que miren, ponerlos en contexto. En China se acaba de aprobar una ley donde obliga a la gente, a los creadores de contenido, influencers o creadores de contenido, que tengan que tener cierto, o sea, para poder hacer contenido de cierto tema, necesitan comprobar, tener avalado a través de un título que sabes de ese tema. Exactamente. O sea, ¿a qué nos referimos? Si yo hablo de salud, si yo voy a hablar de temas de salud, tienes que ser un certificado médico. No, y tengo que tener conocimientos en esas áreas, ¿verdad? Claro. Para poder hablar. Pues a eso se refiere. O sea, si tú hablas de fiestas, pues a lo mejor de cosas triviales, pues no te van a pedir nada. Lo cual yo, desde mi perspectiva, lo veo sano. Sí, claro. Sí, porque justamente creo que en este lado del mundo tenemos esta parte demasiado abierta y empieza a generar desinformación. No, y que tu opinión, que a lo mejor la avala años de conocimiento, años de experiencia, ¿por qué va a valer lo mismo de una persona que solamente porque tiene acceso a un teléfono va a valer lo mismo? Creo que no. De hecho, bueno, no sé si tenga que ver con el tema, creo que sí. No sé si te platiqué, un día me di un tiro con un maestro, Pues porque me dijo que era un soberbio. Y yo le dije, bueno, es que si usted considera que yo soy soberbio por querer leer mucho y querer fundamentar lo que yo opino, pues no estoy de acuerdo con que yo sea un soberbio. Más bien el soberbio es aquella persona que cree que sabe y aún así no corrobora lo que está diciendo y aún así cree tener la razón. No, y no solamente la cree tener, la quiere imponer. Exacto, o sea, para mí es más peligroso y más soberbia esa parte. Yo de mi lado yo les decía, pues es que yo soy muy de Sócrates también en ese sentido de, yo estoy muy consciente de que hay personas mucho más inteligentes que yo, por eso me gusta leer sobre ellas. Entonces, no es lo que decíamos de Vladimir Putin, de Xi Jinping, que son personas que están en un nivel intelectual. En otro mundo, la verdad, en otro mundo. Y yo, al contrario, yo estoy bien consciente que yo no les llevo los talones eso, porque a mí no se me ocurren esas ideas, yo las tengo que leer. No, y por ejemplo, yo nunca he visto exaltado, por ejemplo, en una declaración a Putin o a Xi Jinping. Exacto. O sea, que son muy mesurados. O sea, ¿por qué? Pues porque su nivel en otra onda. Sí. Bueno, entonces, pues no sé si quieres agregar algo más, maestro. Nada, bueno, el poder militar también creció. Va. Hay que retomarlo porque sí es importante. Bueno, es que como que lo empezamos a hablar y ya no hablamos. Ajá. Hace algunos meses, ¿fueron un mes? 2 meses. Más o menos. Bueno, todo empezó con un desfile militar que hubo en Rusia, ellos le llaman el desfile de la victoria, el día de la victoria, ajá, que es cuando llega el ejército rojo y toma Berlín, ajá, en la Segunda Guerra Mundial. Invitado de honor, Xi Jinping, y de hecho es el invitado de honor. Hay muchísimos invitados. Son amigazos, ¿eh? Y con justa razón. O sea, el otro también vi un TikTok por ahí que estaban cocinando juntos, imagínate, es como... Sí, no. Okay, va. Bueno, entonces... Y aquí van a la ONU y se agarran a catorrazos entre presidentes, pero bueno, cada quien. Se da este desfile y luego, al poco tiempo, se da la marcha de la independencia, le llaman los chinos. Bueno, también tiene que ver con la cuestión de la guerra que tuvieron con Japón. Ajá. Bueno, y se da este mega desfile chino, igual, invitadazo de honor, Vladimir Putin a un ladito de él. Yo la verdad, a mí yo no soy muy fan de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, pero bueno, también ahí estaba muy puesto. Pero también habría que cuestionarnos si las versiones occidentales que nos llegan de Kim son verdad. Pero fíjate que, hasta como que te transpira más hasta lo que él proyecta, como que, bueno, pero a lo mejor son cuestiones personales mías. Pero bueno, ahora, no lo quiero defender, pero tampoco, es que no lo conozco porque lo que conozco de él es lo que se dice de este lado. A lo mejor. Sí me explico, o sea, yo también me gustaría... Bueno, yo también tengo... O sea, estaría chido que, por ejemplo, China
diera su versión de ese mandatario, ¿no? No, pues yo también Porque por algo le invitaron, es lo raro. bueno, yo también tengo acceso a muchos medios, sobre todo chinos y rusos, y a lo mejor lo que muestran de Corea del Norte, pues tampoco me gusta mucho. O sea, Sí. no sé, o sea, como que hay algo que no, por ejemplo, el hecho de que llegue a algún lugar público, le tengan que estar aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo, se me hace algo muy... Muy autoritario, muy No, fascista. muy, o sea, como que... Voy a investigar aquí. Voy Sí, para hablar y de vamos a porque hablar la de... neta no Bueno, sé. entonces Sé quién es, pero no lo conozco. bueno, entonces se da este mega desfile que yo creo que lo que realmente pues era un mensaje al mundo para que, o sea, yo creo que Tres China, naciones más importantes socialistas, ¿no? yo creo que China ya nos había demostrado el poder que tiene, pero yo creo que en otros ámbitos, ¿no? Ajá, O exacto. sea, Sí, yo también lo vi de esa manera de, ese día, para que no le duden, esto es lo que tenemos. no, y yo cuando veía las armas, o sea, las armas láser, los misiles no, le llaman balísticos intercontinentales. Ajá. Yo no sabía que Estados Unidos no ha podido desarrollar misiles balísticos. Y solamente tienen Y ahí te va Rusia. lo que se pensaba imposible que ya logró China. Esos misiles balísticos, o esos proyectiles balísticos, perdón, hasta ahorita con las altas velocidades ninguno podía girar 90 grados. O sea, ninguno podía hacer Sí, o sea, poder a esa velocidad. dirigirlo. Sí. Ellos ya pudieron. No, es que es otro mundo. No, tienen estaciones que pueden cancelar comunicaciones, o sea, había unas tanquetas con unos cuadros así, como unas especies de antenas, así como de oreja, que supuestamente esas se pueden cancelar comunicaciones, o sea, para los drones, o sea, para que ya no puedan, los drones se queden sin mando. Y se Y pierden. sí, Lo interesante aquí es, eso fue lo que nos dejaron ver. No, yo lo entiendo que es un mensaje. Sí. No, y obviamente habrá cosas Sí me que explico, no. o sea, Sí. dices tú, a lo mejor no nos mostraron lo más chido. No, seguramente no. Pero si eso es lo que nos mostraron, ¿qué tendrán acá por ver? Exacto, entonces, y a partir de ahí yo creo que sí hubo un cambio de paradigma para muchas personas en donde por fin, porque muchos le dudaban, muchos todavía decían, no creo que alguien le gane a Estados Unidos. Y cuando vieron eso dijeron, ok, estamos muy atrasados. ¿Por qué? Porque luego una semana o dos después fue un desfile también de Estados Unidos. No, pero no, el impacto que dio no. No, es que tú veías las armas. Oye, ¿y qué opinas sobre la conversación que se les filtró? ¿De quién? No la vi. Hay una, supuestamente, porque no le puedo comprobar si es real o no. ¿Entre quién y quién? Entre los tres iban subiendo por una alfombra roja en las escaleras y de repente Vladimir Putin le dice a Xi Jinping. Ya. Sí, lo escuché así de refilón, pero no me acuerdo. Ya es posible que vivan más de 100 años con los trasplantes de órganos. Mira, te voy a decir una cosa. Ahora, mucha gente lo tomó como, ¡ay, quieren ser inmortales! Mira. Yo lo tomé más como que ellos mismos decían, no manches, qué chido que ya estamos haciendo eso. No, yo te voy a decir una cosa. Esas personas que tú puedas hacer una grabación sin que se den cuenta, o que se filtre algo, no. O fue intencional o fue no fake. Existe o no existe. Ok. No. Eso es una gran pensamiento. No, ¿tú crees que a Putin se le va a ir que lo graben? No. A Xi Jinping, al centro de inteligencia chino. Si lo grabaron tienen la tecnología suficiente para bloquearlo de inmediato. No. Mira, hay unas cosas, bueno, yo estuve trabajando en seguridad pública cuando recién salí de la universidad. Y hay muchas cosas, desde plumas, que lo que hacen es que te bloquean cualquier medio de electrónico. Ajá. Si tú estás hablando por teléfono, impide que te graben, por ejemplo. Ajá. O sea, tú puedes hablar normalmente, pero si ellos te están grabando, se corta, o sea, no se puede grabar. Entonces, ¿tú crees esa persona que estuvo en la KGB, que no da un paso sin que está totalmente planificado, ¿tú crees que se le va a pasar algo al cuerpo de seguridad chino? ¿Significa qué? ¿Esa? Es que nos están mandando preguntas, perdón, pero no estábamos checando
Perdón, muchachos, es que estamos muy metidos en la plática Sí. y no hemos visto las preguntas. Pero no sean malitos, en Politeya Noticias, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram, vamos a subir los videos. Ahí llegan las preguntas y ahí se los contestamos. ¿Qué significa pro repetado? ¿Eso qué es, Santiago? Es que son nuestros alumnos que de repente hacen preguntas Ok, va. curiosas. Bueno, entonces, pues yo creo que sí, muy impresionante lo de la cuestión militar. Yo digo que sí estaban mandando un mensaje al mundo de decir, vean lo que tenemos, vean de lo que somos capaces. Desde los invitados, o sea, Sí. ahí también Rusia y esto, porque se estaba manejando también que Donald Trump iba por la relación China-Rusia, Mm. que no, ahí con ese desfile decimos, no. Y fíjate que es sintomático, porque fueron muchos países, muchos presidentes del sur de América. Ajá. Lula, Díaz-Canel, fue el de Chile, creo que fue el de Chile. ¿De Colombia no fue? No me acuerdo si fue el de Colombia. También está interesante ese ¿Es Petro? Petro. Petro. Bueno, muchachos, pues, profe, no sé si quieras agregar algo. Pues nada, cualquier cosa, duda, Estamos ahí en... estamos ahí en Politeya. Muchas gracias por la invitación. Ojalá me sigan invitando. Pídanme más seguido. Yo creo que No, ya vamos a estar más miren, al considerados. maestro siempre es un placer hablar de él, hablar con él. No se le ha molestado mucho porque pues, tiene un bebé chiquito. Es complicado. Nosotros éramos compañeros en secundaria, ya ahorita no lo somos, yo me cambié de la secundaria. Nos abandonó. Pero yo creo que a veces son buenos los cambios y pero aquí vamos a seguir, tenemos muchos temas y es que lo curioso es que entre más hablamos salen más temas y más temas. Sí. Y esto es lo importante de la dialéctica, ¿verdad? Decían los romanos que es cuando se llega al conocimiento, Claro. a través del diálogo, ¿no? Pues agradecerles su presencia aquí, otra vez invitarlos a Politeya Noticias, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Si quieren un tema que hablemos en específico, díganoslo, o si no entendieron algo, si quieren profundizar en ciertas cosas de lo que aquí decimos, con todo gusto estamos a sus órdenes. Y si no hay más, pues agradecerles su presencia aquí. Síganos. Bueno, también rápidamente, sabemos que China tiene una cultura de 5.000 años. Perdonen si fue muy disperso lo que dijimos, fue muy poquito sobre la historia de lo que dijimos, pero sí, poner toda la historia de 5.000 años de China es complicado. No, y acuérdense que al principio dijimos que íbamos a tratar desde que termina el Imperio Chino para acá. Entonces, sí, es un periodo de tiempo muy corto. Y si se fijan, abarcamos un periodo de tiempo corto, pero pues, es que son muchos temas. Y son muchas cosas. Sí. Entonces, pues agradecerles su presencia y nos estamos viendo. Tengan bonita tarde. Bye, saludos a todos.